Bienvenidos a Tolerancia Cero acá, en CNN Chile y todas sus plataformas. En medio de un sostenido silencio republicano, los grandes ganadores de la elección del 7 de mayo pasado ahora están reapareciendo en el debate público otros referentes políticos que alimentan la reflexión sobre lo que pasó y lo que viene. Es el caso de Natalia Pergentili, presidenta del PPD, quien estará esta noche con nosotros para analizar las causas de la derrota electoral, proyecciones de la centroizquierda y su relación con el gobierno. También nos va a acompañar Guillermo Ramírez, el influyente jefe de la bancada de diputados de la UDI. El futuro de las reformas sociales, el proceso constitucional y la relación con el partido de José Antonio Kast serán parte de nuestra agenda. Parte ahora Tolerancia Cero. Hola, Hola, Fernando. ¿qué tal? Buenas noches. Don Daniel. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros ya. Presidenta, así, presidenta del PPD. Fernando, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, antes de partir, me pedí tomarme unos minutos porque creo que cuando las formas en política empañan el fondo, uno tiene que asumir equivocaciones. Y quiero decir que en particular, hoy día en mi entrevista en La Tercera, cometí un tremendo error sobre una analogía que quise hacer sobre cómo las agendas más bien identitarias no podían opacar la agenda social y económica. Y creo que esa analogía no resultó como yo quise y pido disculpas primero a los militantes de mi partido y, por cierto, a la comunidad LGTBIQ+, al móvil y a todas las asociaciones de las diversidades sexuales, porque esa ha sido una causa de mi partido, porque yo en lo personal no creo que sean agendas que no importan y porque, insisto, me expresé terriblemente mal y frente a eso uno tiene que pedir honestas y sinceras disculpas. Natalia, quería partir preguntándole por eso. ¿Usted por qué decide usar este lenguaje de los monos peludos, que es un lenguaje muy hostil? Justamente usted ha tratado de hacer como la cara de la moderación. ¿Quiénes son además estos monos peludos? ¿A quién se refiere? Bueno, la verdad es que fue por eso digo, las formas en política importan. Fue una mala forma de expresar un reducto. Cuando hay algunos que solo quieren hablarle a su barra, a su tribu, a su entorno. Y la verdad es que fue una frase o un concepto desafortunado, pero no creo que el fondo de lo que quise decir sea desafortunado y podemos ahondar en eso. Sí, bueno, su partido hizo unas declaraciones bien duras, la vicepresidencia del PPD, también dentro de todas las coaliciones de gobierno. Incluso el diputado Juan Santana dice que usted no debiera participar en el comité político de mañana. ¿Usted va a participar? Voy a participar. Creo que para todas las cosas, como presidenta del partido, tanto para las decisiones que han sido acertadas como para los errores, en este caso personales, yo planto cara. Y por lo tanto mañana me corresponderá en el comité político expresar quizás las mismas disculpas que he estado haciendo aquí frente a la opinión pública, pero también poniendo mis argumentos respecto a los puntos políticos que quiero plantear. Por último, perdón, Natalia, ¿usted no ha pensado en renunciar? Digo, porque esto que pasó ahora igual ha provocado un impacto en dos coaliciones que ya están muy complicadas y se suma su decisión de ir en dos listas con el resultado que fue muy malo para la lista que usted encabezó. Bueno, plantear, Paula, que el día después de la elección nosotros tuvimos comisión política del partido, con la presencia además de todos los presidentes regionales. Y tanto el secretario general como yo presentamos nuestros cargos a disposición de nuestra entidad partidaria. Y fue rechazada nuestra renuncia por una razón, no porque el PPD no tuviera conciencia de la derrota, sino porque la decisión de haber ido en dos listas había sido una decisión colectiva. Y al PPD le pareció que por eso la reflexión se tenía que seguir haciendo con la directiva que yo encabezo. Porque la declaración de José Toro había sido muy clara en ese sentido, ¿cierto? Cuando le preguntan el 4 de mayo, ¿qué pasa si Todo por Chile no saca ningún candidato electo? Está claro el sentido de responsabilidad política. Si desde el partido no sacamos ninguno, nos obliga como directiva a renunciar. Y usted dice que renunciaron ante la comisión política, pero eso no se supo. No tuvo ninguna trascendencia. Entonces, para la opinión pública, la directiva que prometió renunciar si no sacaba ni un voto no ha renunciado. Nosotros hicimos un comunicado, hoy día la política no es de tanto interés para los ciudadanos. Lo comunicamos lamentablemente, Fernando, lo comunicamos a la opinión pública. Nosotros el día, como corresponde además, si finalmente uno lo único que tiene, al menos yo, que no tengo patrimonio ni nada de eso, es la palabra. Pero una cosa es que no le acepten la renuncia y otra es que usted diga, sabe que por responsabilidad política, muchas gracias por no aceptármela, pero mi resultado fue paupérrimo, me voy igual. No, pero
Pero Carolina, mire, los triunfos son de todos y las derrotas en este caso las teníamos que asumir como directiva. Y cuando el partido dice, ojo, no aceptamos su renuncia porque esta fue una decisión colectiva, pero porque además hay que hacer reflexiones, que un cambio de directiva puede generar una inestabilidad y necesitamos estabilidad institucional para llevarla adelante, porque además nosotros tenemos elecciones en 2 meses más, de modo que tampoco es que yo esté planteando una eternización ni mucho menos. Mi periodo termina el 1 de agosto. Muy breve, Natalia, ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes? Porque usted exige autocrítica al mundo del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, pero ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes respecto de la bullada decisión de haber ido en 2 listas, de haberse separado del resto de la coalición oficialista? ¿Hay algo ahí en lo que se equivocaron? ¿Hay algo de lo que habría que haber corregido ahí para el futuro? Porque con el tono de su entrevista hoy día, pero en fin, para recoger lo que usted dice, incluso sobre el fondo, recogiendo solo el fondo, da la impresión de que ustedes con el Frente Amplio tampoco tienen mucho en común, digamos. A ver, lo primero es que nosotros fuimos derrotados en nuestra tesis, porque además nosotros no fuimos solos porque dijimos somos mejores, no, nosotros dijimos queremos, y de hecho lo dije en este mismo programa, el tema de las 2 listas, queremos ampliar la base de apoyo del gobierno y sentíamos que haciendo una oferta más diversificada finalmente eso podía cristalizarse. Eso no resultó. Y eso no resultó, y eso es una derrota, sin duda. Y mi punto es, ¿cómo hacemos la reflexión de la autocrítica? Y aquí es donde recojo su punto. Yo quiero que mi partido, por cierto, y estamos trabajando en eso, haga una autocrítica respecto, no por qué pasó ahora, porque el PPD viene en declive hace mucho tiempo y es algo que se planteó cuando yo inicié mi presidencia hace 2 años, de conversar sobre este tema. Pero por otra parte, si somos una alianza de gobierno, a mí me parece imperativo, me parece lo ético de hacer o lo políticamente necesario, no quedarnos en el 38%, sino pensar en cómo y por qué hoy día los sectores pobres no votan por nosotros, las clases medias vulnerables no votan por nosotros. Y esa es la autocrítica a la cual yo invito, que no es que ellos tengan que hacer una autocrítica, que todos hagamos una autocrítica. ¿Y cómo responde usted a lo que dijo el ministro Lizalde hoy día, comentando sus propias declaraciones, diciendo lo que Natalia dice que es la agenda del gobierno, no es la agenda del gobierno? Como si hubiera un equívoco ahí, ¿no? Lo que pasa es que los partidos tenemos un rol distinto al gobierno. Los partidos tenemos que plantearnos derroteros de largo plazo para cambiar las sociedades. Yo no tengo ningún reparo, al contrario, la bancada del Partido por la Democracia ha sido tremendamente leal a todos estos proyectos de ley, no solo porque son del gobierno, porque le importan a los chilenos, como el royalty, como las 40 horas, como el salario mínimo. Si mi punto es cómo, más allá de esta gestión gubernamental, este sector político, estas izquierdas, le ofrecen un futuro a Chile. Y hoy día lo que tenemos es que por una parte hay que hacer un buen gobierno, pero por otra no somos una mayoría política y social. Y eso es lo que yo llamo una alerta. Eso es lo que yo llamo una reflexión que tenemos que hacer. Yo no me conformo con el 37%. Y no me conformo, ¿sabe por qué? Yo entré a la política a los 20 y tantos años en la Universidad de Santiago de Chile, donde estudié. Porque dije, la política cambia realidades. Bueno, los médicos cambian realidades, los profesores cambian realidades, pero la política cambia realidad a nivel masivo. Y cuando veo la historia de mi familia, no la historia que yo digo me aproximé a la política desde los privilegios, no. Cuando mi papá trabajaba en una bodega en Lo Valledor, que no es el centro comercial que es hoy día, que es gigante, es moderno, sino en los 80 y en los 90. Porque yo vi cómo ciertas políticas públicas cambiaron esa vida, la de mi papá y la mía. Sí, pero nos estamos yendo del foco, Natalia. Perdón, hoy día hay mucha molestia con usted en el gobierno. Es que su historia de vida la podemos... y es una historia de vida que además, y permíteme que se lo diga de manera tan dura, no convenció a los potenciales electores. Usted fue candidata a senadora, ¿sacó cuánto? ¿0,64? Sí. Y fue candidata a consejera, sacó 2,27. Entonces, cuando uno ve que usted es tan crítica con el mundo del oficialismo, con los partidos del oficialismo y con el propio gobierno, encasillando lo que se ha hecho hasta ahora en agendas identitarias, y eso que ya le voy a cobrar la cosa sexogenérica para un partido que tiene feministas insignes, que usted conoce muy bien. Bueno, partí pidiendo disculpas. Sí, pero creo que vamos a tener que profundizar un poquito más para ver el alcance de esas declaraciones que usted hace.
quizás la autocrítica primera la tiene que hacer usted. Cuando usted habla de que hay un oficialismo desconectado de la realidad y es tan crítica con Apruebo Dignidad y con el gobierno, y uno dice, ¿no será que Natalia Piergentili es la que está desconectada de la realidad? Bueno, es que sabe, por eso no es baladí lo que yo le estaba diciendo. Porque cuando yo entré a la política para que a esas personas, como mi familia, le haga sentido la política, hoy día esas personas votan republicano. Hoy día esas personas por los cuales al menos yo me interesé en estar en política, vota republicano. Pero usted instala los monos peludos, Natalia. No, estamos de acuerdo, Carolina, pero si usted quiere que yo vaya al fondo de lo que quise decir, permítame hacer este punto. Porque finalmente vota por republicanos que le habla de seguridades, que le habla de crecimiento, que le dice que va a terminar con la migración, pero además sus representantes en el Congreso votan a favor de que haya una entidad como las ISAPRES que se salte en la fila respecto de algo que dice la Corte Suprema que ninguno de nosotros puede hacer. Entonces, eso que está pasando en la sociedad es lo que a mí me impacta, me aterra y me llama a reflexionar. Y me llama a reflexionar porque una cosa es la agenda gubernamental, como le digo, que yo creo que está transitando en el camino de lo correcto, que ahí tenemos ministro insigne, etcétera, pero otra es el relato. Y en ese relato yo tengo reparo. Natalia, ¿y qué va a pasar? Porque usted en el fondo es bien crítica con el gobierno, pero parece que se siente usted o el PPD completo muy incómodo de estar en el gobierno. ¿Cómo es esto de estar en el gobierno con todo lo que significa gobernar? Bueno, nada menos que la ministra del Interior es de su partido, pero por otro lado estar haciendo estas críticas que las hicieron bastante durante la campaña. Recuerdo que su secretario general, por ejemplo, dijo que era más afín a Evópoli que a Apruebo Dignidad, y ha pasado esto ahora. ¿Realmente usted cree que debiera estar el PPD en el gobierno o debiera dar un paso al lado y estar en otro lado, ya que no se siente bien en esta oferta, como dice usted, que hay para la ciudadanía? A ver, nosotros fuimos invitados al gobierno para ampliar la base de sustentación del gobierno. Hay ministros nuestros que se están sacando la mugre para sacar adelante agendas importantes como Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior. Partí este programa diciendo que las formas importan, pero el aporte que ha hecho el PPD tanto en el gobierno como en el Parlamento hablan de que la agenda social y económica es una agenda que a nosotros nos importa y que llevamos adelante. Eso no significa que yo no pueda tener críticas, que yo no pueda plantear la necesidad de hacer reflexiones. Sí, pero ¿cuál es la línea en que al final es tanta la crítica que uno dice, bueno, pero ¿por qué están en un gobierno en el cual se están todo el tiempo reportando, o una parte por lo menos del PPD, una incomodidad muy grande? Es que no hemos reportado incomodidad. Yo creo que lo que hemos reportado es téngase presente respecto a algunas cosas. O sea, yo te digo, yo siento cuando estaba en el comité político que nuestros planteamientos respecto de las reflexiones han sido valiosas. Y así hasta el propio presidente las ha recogido. Entonces, insisto, cuando las formas son una complicación, uno asume ese error. Pero yo no creo que esto signifique que el PPD esté todo el día diciendo que el gobierno aquí, el gobierno allá. Lo que yo quise decir fue lo siguiente. Partí diciendo en la entrevista, de hecho, nosotros sufrimos una derrota. Nosotros, todo por Chile. Mi invitación es que no nos conformemos con el 38% que es Apruebo Dignidad y Todo por Chile y transitemos a ofrecerle a Chile una mayoría social y política. Si eso es tan disruptivo, yo creo en la política y creo que la política cambia realidades. Con el 38 no cambiamos realidades. Ese es mi punto de fondo. Natalia, no hay nada más elocuente de un deterioro interior de una organización que los efectos de una derrota. A ver cómo se asumen, cómo se entienden, cómo se mejoran. Las derrotas a veces tienen un sentido beneficioso porque uno ve cosas que de otra manera la calma supuesta en la organización parece que no pasará nada. Bueno, hoy día estamos viendo voces bien interesantes. De repente hay una serie de voces de personas que están pidiéndole al gobierno que invite a entrar a la democracia cristiana al gobierno. ¿Por qué podría ser, supongamos que eso se intentara hacer, por qué podría ser distinto al ingreso que ustedes tuvieron en la coalición de gobierno? ¿Qué tanto ayudaría, cree usted, que, por ejemplo, la democracia cristiana fuera parte del gobierno en términos más bien orgánicos que así, prestando ciertas funciones con personas o empleados públicos a través del país? ¿Qué tanto se necesita que los partidos tengan un tipo de comportamiento en la coalición
y qué tanto ustedes entre los partidos tienen que dar una imagen que de alguna manera las personas consideren apropiado. Bueno, yo creo que en el caso particular de la democracia cristiana también una de las razones por las cuales nosotros definimos ir en dos listas es porque la ADC ha sido un colaborador del gobierno sin ser parte del gobierno. Y que quedara en un interreino también era una complicación, han sido socios históricos nuestros. Y también era importante volver a construir cierto sentido de equipo, de propuesta. Y creo que, bueno, tendrá que definirlo la propia democracia cristiana, por cierto, pero creo que va en la dirección de lo que yo señalaba, de lo importante que es construir mayorías con propósito. ¿Y cómo convence la democracia cristiana o convencería usted? ¿Qué cree que se debiera hacer para, si es que usted considera que eso es algo que podría ser beneficioso, cómo lo atrae? Bueno, yo creo que quizás clarificando el punto de llegada. El punto de llegada, ¿a qué me refiero con esto? A cuál es la agenda, digamos, legislativa que el gobierno pretende sacar de aquí al fin de su gobierno. Y por cierto, a mí no me cabe duda que pensiones, tributarias. Bueno, Alberto Undurraga ha sido un colaborador, el número uno en la comisión de en la comisión de trabajo en todos estos temas. Entonces, primero, teniendo claro el punto de llegada, cuáles van a ser las prioridades, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de la gestión, hay que hacer un buen gobierno. Yo creo que con esa cancha más o menos clara, la ADC podría evaluar favorablemente, acompañar desde dentro del gobierno lo que ya está haciendo desde el lado, por decirlo. Natalia, sí, hay una respuesta suya en la entrevista a La Tercera hoy día que me pareció muy interesante, que pasó un poco colada probablemente por todo lo que hemos conversado. Usted se pregunta si le habríamos dado respuesta razonable al estallido. O sea, si es que el camino constitucional era el camino que realmente respondía a lo que estaba ocurriendo ahí. Y claro, esta pregunta formulada 3 años y medio después no deja de ser un poco perturbadora, ¿no? Porque nos hemos dado una vuelta larga. Y usted hace alguna autocrítica que me parece muy interesante, o al menos un atisbo de autocrítica, al menos una pregunta, ¿no? Algo que le parezca interesante. Sí, pero ¿usted cree que lo hicimos mal en ese minuto? Que ese acuerdo, que en fin, sabemos las condiciones en las que fue generado, no se trata de criticar a los actores de ese minuto, ¿no? Pero ¿le parece hoy día, mirado hoy día retrospectivamente, que hubo un problema por decirlo así, intentar encauzar la crisis por la vía constitucional? Mire, yo hago clase y eso hace que uno siempre esté interpelado por su alumno. A mí me gusta provocar, me gusta hacerme preguntas. Y en esta reflexión, sin perjuicio que creo que Chile necesitaba una nueva constitución, por miles de razones, por el problema de origen, por la legitimidad, porque esta constitución es una camisa de fuerza para generar proyectos democráticos más robustos. También me parece razonable pensar que a propósito de toda esa mirada o toda esa esperanza que se puso en el primer proceso, la desafección que hubo con el acuerdo posterior, que si a lo mejor no hubiese sido razonable también quizás pensar en un cambio constitucional, pero de la mano de un pacto social, de haber aprovechado de hacer las reformas sociales. Eso se habló en ese minuto, pero la izquierda lo desechó porque optó por poner todas sus energías ahí. Yo no fui parte de esas discusiones, de verdad, no es que quiera evadirlas, pero creo que, por eso le digo, yo creo que es importante hacerse estas preguntas, no para desestimar el proceso que vamos a vivir ahora, sino más bien para poner un énfasis en que yo creo que todavía estamos a tiempo de reanudar este pacto social tan necesario para el país. ¿Y eso cómo se puede hacer desde el oficialismo, Natalia? Francisco Vidal dijo recién acá en CNN Prime que el ciclo del PPD se había acabado, que fue un partido muy útil en un momento histórico que todos conocemos, y la verdad es que también hay trascendidos rumores de que usted estaría en una especie de conversación, pololeo con amarillos demócratas, retomando un poco lo que le preguntaba a la Paula. ¿Tiene sentido que un ala más centrista del PPD constituya o intente constituir un centro político y que quienes se sienten más afines al socialismo se vayan para allá? Y se lo pregunto con otro ingrediente que también ha salido al ruedo, y es esta declaración que hace Juan Sutil en una entrevista en 24H la semana pasada. Perfecto. De que es amigo personal suyo, sí, y que ayudó a financiar, cosa que es perfectamente legítima y legal, pero que financió su campaña a senadora, y dando cuenta también quizás de afinidades que están más en la derecha que en el oficialismo. Bueno, me hago cargo de todas sus preguntas. Lo primero es que, bueno, no tengo pololo aparte de mi marido, no estoy pololeando con amarillos ni con demócratas. Pololee con el marido. Sí. Martes de pololeo solo el martes, ¿se acuerdan? No. Trato que sea más que solo el martes. Mire, cuando yo asumí la presidencia del PP en agosto de hace 2 años atrás, una de las cosas que planteé
cuando no sabíamos que íbamos a ser parte del gobierno, en fin, cuando yo sentía que íbamos a tener tiempo para otro tipo de acciones, porque cuando uno es parte del gobierno, la moledora de carne es muy compleja. Pero una de las cosas que se planteó, que planteamos colectivamente, era la necesidad de trascender al PPD. ¿Qué significa esto? De entender que era un partido muy valioso, pero que tenía que, junto con otros, redirigir su apuesta de futuro. Y esa conversación partió al interior del PPD, o sea, esto de federarnos, unirnos a otros, no es algo que nació hoy día, es algo que hemos estado conversando y cuyas conversaciones se tuvieron que detener a propósito de tema convencional, etcétera, todo lo que hemos vivido estos últimos 2 años. Y yo creo que los partidos no nacen para quedarse quietos. Yo creo que... Pero vamos al punto. Se acaba el PPD. Usted sería, entre comillas, la sepulturera del PPD. No, yo creo que el PPD tiene que, junto a otros, trabajar en la construcción de una mayoría socialdemócrata donde quepan los independientes, donde quepan los movimientos, donde personas, por ejemplo... Y donde quepan los amarillos y los demócratas. Usted ha sido crítica con ellos, Natalia. ¿Sí? Me acuerdo aquí mismo en Tolerancia Cero que dijo que amarillos y demócratas estaban al otro lado de la vereda. Yo lo que dije fue que en la negociación, y lo sigo sosteniendo, en la negociación que tuvimos sobre el tema constitucional, Amarillo se estaba sentado con la derecha. Sí. ¿Pero usted iría con ellos o que se quedaría con ellos? O sea, la pregunta es bien clara. ¿Usted sigue el PPD siendo parte del socialismo democrático o está viendo irse con Amarillos, Demócratas de Populi, que hay esta idea de que hagan como una federación de partidos de centro? Lo primero es que yo no creo en la sumatoria de siglas para sumar más gente. Creo que uno tiene que tener unidad de propósito. Y creo que el trabajo que vamos a iniciar con el socialismo democrático y que tiene que ver con diálogo político es cómo avanzamos hacia una federación de partidos con un propósito de una mirada socialdemócrata. Ahora, pero voy a su pregunta. La pregunta. ¿Su Sí. domicilio está en socialdemócrata o está con Amarillos, mi Demócratas domicilio y es la centroizquierda y en la socialdemocracia. Si en algún minuto demócrata o amarillo adscriben a esta mirada, a estos principios, a estos valores, bienvenidos. Sí, porque ellos han votado más bien con la derecha. Bueno, por eso le digo, aquí hay una conjunción de propósitos, valores, etcétera. Nosotros como socialismo democrático queremos trascender a esta coordinación que tenemos una federación. Si después de eso alguien se quiere sumar, se sumará con este rayado de cancha. Ahora, a su pregunta, efectivamente, yo conocí a Juan Sutil cuando fui subsecretaria de Economía, cuando uno de los roles es dialogar con el sector privado. Tengo una muy buena relación con él, de afecto, sincero. Tenemos largas conversaciones donde tenemos puntos de vista distintos, por cierto, pero tenemos un respeto mutuo y un cariño fraterno. Y en ese sentido, él hizo un aporte a mi campaña que yo no le pedí, que fue un aporte público, además, dentro de los marcos de la ley para la candidatura anterior. Y yo creo que además era una candidatura que, tal como usted hizo, o sea, todo el mundo sabía que yo iba a hacer un saludo a la bandera, por lo tanto no hubo allí, digamos, primero, porque yo creo que cuando los aportes se hacen públicos dentro de la ley, uno responde transparentemente a aquello, ¿No y se segundo, siente, Natalia, pero el tener amigos, tener personas con las cuales tú puedes conversar, que piensan distinto a ti políticamente, para mí es un valor de la convivencia. Ahora, por supuesto. ahora, Natalia, perdone, pero voy a retroceder en el tiempo. Retroceda. Apuntando a lo mismo. El PPD nace proclamando ser instrumental. A todo el mundo que en esa época le decía, esto fue para el plebiscito Así es. de 1988, para una cosa muy puntual. Salieron personas del Partido Comunista que no se atrevían en esa época a meterse como militante del Partido Comunista porque quedaban registrados y por lo tanto para proteger sus identidades se creó un partido que se llamó instrumental, es decir, desaparecía una vez que la elección desapareciera porque para eso era. Y bueno, y se llegó, ¿y qué pasó? Pasa lo que siempre pasa cuando uno agarra y se mira a sí mismo y dice, oye, quita que somos hartos, ¿para qué vamos a ser instrumentales? Hagamos un partido ahora. Y se metieron a hacer un partido y yo creo que faltó una discusión bastante amplia sobre a ver qué tipo de partido, qué fisonomía de partido, y entonces echaron a andar. Y les fue bien y empezaron a ser parte de los gobiernos que vinieron después en la concertación y todo lo demás, pero siempre quedó esta idea de esta lógica de pasada, de partido instrumental. ¿Qué tanto el PPD, los militantes PPD, se sienten parte de algo que es distinto a todo lo demás? O perfectamente podría ir a juntarme con los socialistas para determinadas cosas, con los demócratas cristianos para otras cosas, porque yo la verdad vine aquí porque mi papá vino acá y él venía de otro partido.
Y ahí se juntaron un montón. Fue súper útil y ganaron. Pero ¿qué tanto de esa mentalidad de que este no es un partido para tener vivencia histórica como la democracia cristiana o como el Partido Nacional en su momento o como el Partido Comunista? No, este es un partido que todavía en la mentalidad de muchos puede ser, mira, cuando las cosas se pongan medias acaloradas, ¿sabes qué? Si es que no cambian las cuestiones, me voy, porque es un partido instrumental. Pasé por aquí. Bueno, la instrumentalidad ya tiene 35 años, Sí, o sea, ya ¿cierto? pasó la madurez, pero yo creo, ¿sabes qué? Más allá de por un tema de poder, como lo planteas tú, que es legítimo, creo que el PPD, por una parte, todo el caudal de renovación socialista, gran parte de lo que fue la renovación socialista se quedó en el PPD, y además porque, recuerda, o sea, esto yo lo leo, no lo viví, pero cuando el PPD planteaba temas como, no sé, el tema ecológico en los 90, o sea, decían, esto es una izquierda soft. Claro. Esto no son los temas de la materialidad. Esta es una izquierda, no sé, pituca, etcétera. O sea, a lo que voy es que el PPD tomó carácter. Y yo creo que tiene muchas debilidades la institucionalidad partidaria, pero una de las cosas buenas que tiene el PPD es la posibilidad de interacciones de diversos y de plantear temas que rompen un poco con la estructura. Y yo creo que por mucho tiempo, de hecho, la agenda del PPD tuvo mucho que ver con los temas más bien de minorías y libertades, y dejamos un poco de lado la agenda que tomaba mejor el Partido Socialista o la democracia cristiana, que era la agenda económica y social. Yo creo que ese justo equilibrio y la posibilidad de trascender fronteras, de ver cuáles son las brechas materiales hoy día, pero plantearnos, por ejemplo, la inteligencia artificial en la política y el impacto que eso tiene, no es solo algo que hable el ex senador Girardi, algo que nosotros conversamos internamente. Entonces, esa posibilidad de poner temas de desafío sumado a las brechas sociales es algo que todavía tiene sentido, pero que queremos hacer con otros, que queremos hacer ordenadamente con otros, con una institucionalidad que permitan discusiones de mucha más base, de mucho más, capacidad de analizar, de proyectar y de ofrecer alternativas. Dos preguntas breves, Natalia. La primera, deduzco lo que dice que a usted le parece bien el umbral que está proponiendo el Comité de Expertos para la existencia de los partidos, que era un 5%, bajó un 4%, ¿eso le parece en general una buena idea? Yo creo que la dispersión que tenemos hoy día y la fragmentación atenta contra la construcción de gobernabilidad. Perfecto, sabiendo que el PPD con los números actuales, digamos, sí. Pero me parece muy bien. Lo segundo, usted dice en su entrevista hoy día también que el próximo desafío electoral, ¿no?, para las elecciones municipales, que a usted le cuesta verse apoyando a la alcaldesa Hasler, por ejemplo, en Santiago. Uno podría pensar en otros quizás. ¿Cómo visualiza usted esa negociación municipal? Porque, claro, van a estar los republicanos por un lado, la derecha por otro, y sabemos que en esta elección la división también paga un costo. Entonces, así es. Yo vi ahí como que se estaba repitiendo la historia de que vamos a perseguir un camino propio, porque si uno va a ir a un pacto tiene que estar dispuesto a apoyar a candidatos que no le gustan tanto, porque si no, no sería un pacto. Pero es que para hacer un pacto tú puedes poner ciertos criterios para que ese pacto funcione mejor. Insisto, yo no creo en la sumatoria de siglas por sumar. Perfecto. ¿Cuáles son los criterios pensando en la elección municipal para usted? A mí no, o sea, creo que es absolutamente indispensable ir unido en la elección municipal. Por eso, de manera poco elegante, cuando dije que cuando uno aprendía de los errores, cuando decía uno no aprende los errores, sería el rey de los... O sea, va a ser la tesis de la presidenta Bachelet desde la DC al PC. Ojalá. Eso le voy a preguntar, desde la Pro Dignidad hasta la DC. Ojalá la DC se quisiera integrar. Creo que en concejales se pueden hacer dos listas. Sí, porque pero además, esa otra discusión porque rinde más, de hecho, eventualmente. Pero en la municipal, sí. ¿Y cuál sería el otro criterio? Primero, ir juntos. Segundo, primarias en todas las comunas. Por ejemplo, si hay un retador o una retadora. Tercero... O sea, que un alcalde en ejercicio como la alcaldesa Hasler tendría que ir a una primaria, digamos. Bueno, porque además, si uno lo está haciendo bien, la gente reconoce que lo está haciendo bien. Perfecto. O... si para algunos, por ejemplo, el criterio sería el que tiene, mantiene, ojo, porque cuando han habido problemas o de Contraloría, etcétera, yo preferiría que no. Por eso puse ese ejemplo, pero puedo poner otro y puedo poner ejemplos con alcaldes míos si fuera el Ya, pero usted está hablando de estrategia electoral, cuando muchos en el oficialismo consideran que se perdió un gran caudal de votos por este empeño suyo como presidenta del PPD de ir en dos listas.
Pero entiendo que hasta el final fue una cuestión que usted defendió, incluso cuando Guido Girardi al principio apoyaba esa tesis, cuando habló de la lista del indulto, pero hasta él al final terminó decantándose por la lista única y según tengo entendido fue el presidente Ricardo Lagos el que dijo tenemos que ir en 2 listas separadas y el cálculo que hacen en el oficialismo es que hoy día podría tener algo de relevancia al oficialismo y no el número tan exiguo que ha sacado. Por ejemplo, porque con la tesis de la lista única la presidenta Bachelet se subía como candidata a convencional, ¿cierto? Y es muy probable que ella hubiera... Es especulación, pero ya que estamos hablando de estrategia electoral, no es raro pensar que la presidenta Bachelet hubiera sacado una gran cantidad de votos. Y eso probablemente hubiera dado... no sé, por los 17, 20, 21, incluso 22, dicen en el oficialismo. Entonces, cuando usted habla de estrategia electoral, después de este fracaso que usted reconoce como un fracaso, hay muchos que seguramente mañana al llegar a la moneda la van a mirar con una cara un poquito hostil. O sea, sí, pero... A ver, le insisto, la definición de las 2 listas fue ampliar la base social y política del gobierno y nos equivocamos, lo he dicho en todos los tonos y con profunda tristeza. ¿Cuán responsable se siente de eso? A ver, primero fue una decisión colectiva. El 94% de mi consejo votó por esa apuesta. Pareciera que usted tiende a diluir la responsabilidad, Natalia. No, o sea, pero es que es distinto cuando tú... Pero tú eras parte del 94%. Yo fui parte del 94%. Y usted fue también bien clara que entiendo que hasta puso su renuncia sobre la mesa si no se cumplía eso. Yo puse mi renuncia sobre la mesa si es que algunos personeros del partido querían no cumplir con esta mayoría que había sido el mandato del Consejo. Porque uno de los problemas que ha tenido mi partido, y no es materia de la opinión pública, es que muchas veces la militancia siente que toma decisiones, que vota por algo y después viene alguien y dice, no, pero es que cambiaron las condiciones, entonces ahora vamos a hacer esto. O sea, no alguien, el grupo de controladores históricos, pongámosle nombre, digamos. Ahora, yo la verdad... ¿Cuán responsable se siente? Me siento muy responsable de una derrota, de una hipótesis, que no es una derrota de números. Porque si usted me dice... El PPD tiene experiencia electoral, Natalia. Aquí no se eligió a un solo consejero. Pero a ver, ¿Y eso no es de número? Pero es que si mucho, eso no es de número. Pero es que mucho más que eso. Mire, se lo planteo así. Si la oficialidad hoy día dice, ¿saben qué? Esta derrota es culpa de Natalia Piergentili, que me cuelguen en la Plaza de Armas. No, si no se trata de nosotros la vamos a ir a buscar para que no hagan eso. Pero lo que planteo es lo siguiente. Yo he hecho... le he pedido ayuda a gente que entiende sobre estos temas, porque la DC no hubiera ido con nosotros. La lista no hubiera tenido los candidatos que tuvo. Por lo tanto, decir que hubiéramos sacado Tano, la verdad es que yo creo que es desprolijo. Pero termino con esto. No, porque hay un contrafáctico que no sabemos qué es lo que había pasado, sí, digamos. Pero es que ahí está mi punto. Ya, digo, acá nosotros, nuestra tesis de ampliar la base está derrotada. Pero también está derrotada todas las izquierdas que sacamos junta el 38%. O sea, si el problema es cuán culpable es Natalia Piergentili, yo lo que invito a reflexionar es qué estamos haciendo mal, porque el 62% vota derecha. ¿Por qué cree usted que hay un grupo que es la crítica de fondo de su entrevista, ¿no? Que se queda tranquilo con el 30 y poco por ciento? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque políticamente esto es muy extraño, ¿no? Con un 35% usted puede ser una gran oposición, pero para hacer gobierno y para realizar transformaciones, como usted dice, nos da. ¿Por qué ellos parecen estar tranquilos con eso? Porque esa es la crítica de fondo de su entrevista, ¿no? Entonces, ¿cuál es su hipótesis respecto de por qué ellos están tan contentos, si hemos de creerle, digamos, con ese porcentaje que es un tercio, básicamente? Un poco más, ¿no? Pero... Es que esa es mi invitación a la reflexión. Insisto. Sí, pero yo le pido una interpretación de por qué políticamente están tan tranquilos y están tan derrotados. Es que no lo sé, por eso yo digo, reflexionemos acerca de esto. Se lo puede preguntar mañana. Mañana vas a ver. Por eso. Natalia, se nos acaba el tiempo. Quiero preguntarle algo sobre su amigo Juan Sutil. Él, como quedó fuera por la paridad, es uno de los principales críticos ahora de la paridad. Dice que esto no puede ser y se ha ido creando también una cierta opinión pública contra la paridad de salida. ¿Se equivoca Juan Sutil cuando critica la paridad de salida? Sí, se equivoca profundamente. Porque creo ¿Y usted lo ha hablado con él antes, cuando conversa? O sea, los temas de paridad de género siempre ha sido parte de la conversación, porque yo creo que la tesis que él tiene equivocada respecto de las mujeres están en todos los espacios, etcétera, y creo que esa brecha no explicada, temas que usted, Paula, conoce mejor que yo, es algo que hasta que no exista realmente equidad, no podemos no hacer acción afirmativa. Es una lecera la lucha feminista, que es uno de los temas de la agenda sexogenérica. Usted dijo que era una lecera. La presidenta del partido de Adriana del Piano, de Adriana Muñoz, de María Antonieta Sá. Por eso le digo, partí pidiendo profundas disculpas. Primero por la forma y segundo por el fondo. No es una lecera el feminismo. Porque
es una analogía que no graficó lo que yo quería expresar. Sí. Insisto, el feminismo, la diversidad y todas aquellas cosas que han sido parte de la bandera de lucha de mi partido son algo que a mí, primero, me hacen sentir orgulloso y segundo, por eso partí de este programa pidiendo las disculpas. entonces, como Natalia, presidente. Es que por eso te digo, yo estoy haciendo una analogía de otro tema. Y finalmente... Sí, ¿la paridad de salida sigue siendo una bandera del PPD o eso es parte de la agenda de los monos peludos? No, Paula. La paridad es una agenda no solo del PPD. Yo siento que es una agenda que el PPD impuso en los 90, que después fue siendo mayoría y hoy día es un tema del país. Nadie puede negar la desigualdad de género que tenemos y la acción afirmativa que hay que hacer para compensarlo. Por lo tanto, esa es la victoria de un partido cuando cambia la sociedad, cuando en los 90 todo el mundo, alguien hablaba de feminismo, decían, estas mujeres locas, y hoy día es parte de un imperativo social. Ese es el rol de los partidos, cambiar las realidades. ¿Pero su amigo Juan Sutil no está de acuerdo con usted? Bueno, pero es parte de la diversidad con personas que uno le tiene cariño y que yo puedo hacer el esfuerzo para que lo entienda. Bueno, Natalia, se nos acabó el tiempo. Te damos las gracias por haber estado acá una vez más. Gracias Muchas a ustedes. Y vamos Gracias, a seguir Natalia. viendo a ver cómo se produce a partir de las reuniones que tienes ya mañana, que seguramente van a dar mucho que hablar. Muchas gracias. Gracias a Volvemos ustedes. en un ratito.